Bien, bienvenidos otra vez. Vamos a iniciar el primer panel. Como decimos, generalmente vamos a empezar con el pie derecho. Vamos a iniciar con las presentaciones de un panel que precisamente se denomina Planteando el escenario. La idea es que durante este panel se dé una visión de cuál es la situación en esta materia que luego nos lleve a discusiones más específicas. En primer lugar, le voy a pedir al doctor Juan Pablo Laclet, que como saben es coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que nos haga una presentación de los expositores. Adelante, Juan Pedro. Gracias, mi estimado Eduardo Sojo. Yo, más que una presentación de los expositores, pensaba hacer una introducción al tema y para ello les muestro primero la portada del libro que va a estar a la disposición de ustedes y que tiene la contribución de 44 distinguidos expertos latinoamericanos sobre distintos temas afines, involucrados en la reflexión de la medición del bienestar. Hay expertos en economía, hay expertos en ciencias jurídicas, hay expertos en felicidad. ¿Qué es la felicidad? Hay expertos latinoamericanos y en muchas otras disciplinas. Yo quisiera comenzar esta introducción con una provocación. Si me dan la siguiente diapositiva, mucho me temo que las pantallas están muy pequeñas, pero si me pueden pasar la siguiente diapositiva. ¿Dónde está quién está proyectando? ¿Cómo hago? Si la pueden pasar desde allá, por favor. A ver, aquí hay un botoncito y ¿a dónde apunto? No sé si se alcance a... Uy, voy a estar en problemas porque mi presentación... Miren, les presento una animación. Desafortunadamente las pantallas son muy pequeñas para apreciar el detalle, pero es un trabajo que ustedes pueden consultar en internet, que se llama Gapminder, y presenta una animación que yo les presento como provocación para iniciar el trabajo de esta conferencia, porque nos muestra estadísticas de los pasados 200 años para 200 países del mundo. Y son estadísticas con dos datos considerados hasta ahora como indicadores muy duros. Uno de ellos es la expectativa de vida, que es un indicador de salud y de bienestar que resume a muchos otros indicadores. Y otro de ellos es el ingreso, que es el indicador tradicional de bienestar. Ahora, si nosotros iniciamos esta animación, estas estadísticas están animadas y se comienzan en el año 1800. Fíjense que en esa época todos los países tenían expectativas de vida inferiores a los 40 años y todos los países tenían ingresos inferiores a los 800 o $1000. Conforme transcurre el tiempo, los países europeos se separan, se comienzan a desarrollar, aumentan su riqueza y aumentan su salud. A la tendencia inicial de los países europeos la sigue
el resto de los países, sobre todo en el ámbito de alargamiento de las expectativas de vida, que no tanto en el ámbito de mejoría económica. Déjenme decirles que las principales medidas responsables del alargamiento de la vida humana provienen sobre todo de asuntos de tecnología médica, vacunas, uso de mejores drogas, uso de antibióticos. Así que hemos alargado considerablemente la expectativa de vida del ser humano, pero si consideramos el eje horizontal, nos damos cuenta de que si el mundo era todo pobre y con pocas expectativas de vida a inicios del siglo XVIII, el mundo es extraordinariamente desigual al inicio del siglo XXI. Desafortunadamente no se alcanza a ver en las pantallas, pero el eje horizontal tiene una escala semilogarítmica, así que no es una relación directa la que tienen los países que aparecen sobre este eje, sino que las diferencias se van haciendo cada vez mayores. Tenemos pues un mundo extraordinariamente desigual. Tenemos un grupo de países que gozan de muchos atributos del bienestar y tenemos una gran mayoría de países que han mejorado sus expectativas de vida, que no tanto su bienestar. Los países azules son los países africanos, que son los países rezagados dentro de este contexto de rezago. Y en esta gráfica se indican la posición relativa actual de los países latinoamericanos. La buena noticia es que los países de nuestra región tienen una posición intermedia entre el mundo más desarrollado y el mundo más pobre. Los países de Latinoamérica tenemos bastante homogeneidad en estos indicadores básicos. Sin embargo, dentro de nuestros países podemos hablar de estados, de provincias, que tienen condiciones de vida comparables a los países europeos, y también podemos hablar de otras provincias, de otros estados. Este es el caso de México y de muchos otros países en Latinoamérica que tienen condiciones comparables a los países de África. Así que hay una gran desigualdad, no solo entre los países, sino también hay una gran inequidad interna entre los países. Si alguien me ayuda a pasar las diapositivas, porque... y simplemente creo que voy a improvisar y una parte de las palabras ya las mencioné porque no se alcanza a leer, pero simplemente, como hice en la introducción anterior, quería poner en contexto cada uno de las acciones que nos traen a esta conferencia, desde la organización del proyecto global de parte de la OSD que se echa a andar a partir de los foros mundiales. No tengo el... Si gusta ver la presentación desde la laptop para que pueda usted leerla. Sí. Tengo entendido que aquí voy a poder controlar la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, desde la primera invitación que nos hicieron en el foro consultivo, tuvimos una respuesta muy entusiasta de parte
de muchos colegas en el mundo académico, porque de hecho estos son temas de interés en la comunidad de las ciencias sociales de nuestros países. ¿Realmente está mejorando nuestra vida? ¿Podemos hablar de progreso a pesar de las extraordinarias diferencias entre los habitantes de nuestros países? ¿Se le puede llamar progreso al simple enriquecimiento de un sector minoritario en nuestra sociedad? Estas y otras muchas reflexiones inmediatamente hicieron surgir un cuestionamiento al respecto de cuáles son los indicadores que debemos considerar para medir el bienestar. Se hizo una revisión de muchos de los esfuerzos, se hizo la publicación del primer libro que fue presentado en la Conferencia Mundial de Corea. Esta era nuestra portada y hablaba de una serie de indicadores de bienestar, algunos subjetivos, otros de realización de la actividad humana, indicadores de salud física y mental, muy importantemente. Salud mental también estaba considerada, indicadores de vida democrática, de participación en asuntos de democracia, indicadores de ingreso y riquezas, indicadores de relaciones humanas, indicadores de ocio, de tiempo libre, indicadores de trabajo y de las condiciones de este trabajo, de si sentaba las bases para la realización del ser humano, indicadores de identidad y de cultura, indicadores de habitabilidad, de vivienda, de condiciones de vivienda, de sustentabilidad de nuestra relación como sociedad con el medio ambiente, que como planeta nos está mandando un buen número de señales en el sentido de que los recursos de nuestro planeta ya no nos alcanzan, y muy principalmente los indicadores de educación como instrumento clásico, yo diría, es el instrumento más tradicionalmente identificado con el progreso, con el desarrollo, con el bienestar. La educación, les mencioné que presentamos este esfuerzo en el tercer Foro Mundial de la OSD y recibimos este reconocimiento que sentó las bases para continuar el proyecto. Posteriormente se organizó una conferencia. Ahora ya no convocamos a los expertos mexicanos, sino trajimos a expertos de toda Latinoamérica y tuvimos una sesión muy productiva el año pasado, y las preguntas básicas eran lo mismo, las mismas. ¿Cómo le hacemos para conjuntar una visión, una opinión latinoamericana para llevar como aportación de nuestra región a la conferencia de Nueva Delhi? Nuestros expertos trabajaron con AINCO y una de las cuestiones fue el desarrollo de los indicadores que ya existen. Existen ya distintos esfuerzos en algunas regiones del mundo para incluir cifras, atributos que se relacionan con el bienestar, con distintos modelos ideológicos y distintos modelos económicos. Uno de ellos es, por ejemplo, el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano está compuesto por 4 indicadores fundamentales: la esperanza de vida al nacer, que yo les mencionaba en la animación, la tasa de alfabetización en los adultos, la matriculación en la educación, o sea, cuántos individuos se enrolan en estudios de distintos niveles educativos y cuántos concluyen sus estudios,
y finalmente el ingreso per cápita, el ingreso económico. Aquí hay un indicador, el índice de prosperidad. El índice de prosperidad se basa en varios indicadores, tiene fundamentos económicos, tiene fundamentos de emprendedurismo, tiene fundamentos de innovación, también tiene estos componentes, tiene componentes de participación en vida democrática, tiene componentes de educación, de salud, de seguridad, protección, de gobernanza, de libertad personal y de capital social. Y cada una de estas organizaciones define su indicador, su grupo de indicadores y llega a ciertas conclusiones. En México tenemos la propuesta del Instituto Mexicano de la Competitividad, que toma en cuenta 9 indicadores: salud, educación, diversidad ambiental, nivel de vida, gobernanza, bienestar ecológico, uso del tiempo de ocio, vitalidad comunitaria y cultura. En fin, este es un indicador muy interesante, el índice del planeta feliz. Déjenme decirles que de aquí surge nuestro interés por llevar la aportación latinoamericana. Distintas evaluaciones en donde se pregunta a muestras estadísticamente representativas de la población en nuestros países latinoamericanos, demuestran que el individuo en Latinoamérica en general se siente más feliz de lo que debiera, de acuerdo a su ingreso económico. Por ejemplo, en varias evaluaciones Costa Rica resulta como el país más feliz del mundo, y estas evaluaciones se basan en indicadores como expectativa de vida, como satisfacción durante la vida y como huella ecológica. Los costarricenses y muchos otros ciudadanos les importa mucho la conservación del medio ambiente, no nada más el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, sino también el que se cuide al planeta. Entonces, en este indicador muestra el perfil latinoamericano. El individuo latinoamericano, por supuesto que aprecia el ingreso económico, pero hay otros valores en nuestra región, los valores de la familia, los valores del ocio, etcétera. Hay otros indicadores que toman en cuenta cómo afecta el desarrollo económico, el footprint, cómo afecta el desarrollo económico de los países, su propia sustentabilidad. Un buen número de los países del mundo están utilizando recursos renovables más allá de la capacidad de restauración de esos recursos, de sus ecosistemas. Y bueno, esto nos está llevando a un deterioro gradual en el planeta, el cambio climático, el calentamiento global y todos estos temas que ustedes ya conocen, pero que nos llaman la atención a que cualquier propuesta de desarrollo humano debe considerar los límites de sustentabilidad que nos plantean los recursos planetarios. Y aquí entramos en este dilema tan complejo en que los países que más recursos consumen son los países más desarrollados, son los países que demandan, que tienen una mayor demanda de recursos naturales, mientras que los países, algunos de ellos con vastos recursos naturales, pero que son relativamente menos desarrollados, consumen menos de estos recursos disponibles, de estos recursos que renueva día a día el sol, las plantas, la biodiversidad en nuestro planeta.
Muchos de estos temas están contenidos en el libro que les estamos entregando y, como mencioné en la introducción, desde mi punto de vista constituye un insumo muy valioso para las reflexiones. Este documento, por supuesto, será traducido, al igual que el que lo precedió, la reflexión desde México. Ahora la reflexión desde Latinoamérica será también traducido al inglés para ser entregado en el Foro Mundial de la OCDE que se va a celebrar el próximo año en Nueva Delhi. Así que tenemos una manera de entender la vida en Latinoamérica, tenemos una visión de nuestro futuro, tenemos algo único, tenemos una cultura común, y de lo que se trata esta conferencia latinoamericana es de que hagamos un trabajo de síntesis y de inclusión, de tomar en cuenta la opinión de nuestro vecino y de tal manera que armemos una propuesta. Seguramente va a ser un indicador complejo, mucho más allá del ingreso per cápita, el que nuestra región latinoamericana aporte en el contexto de la reflexión mundial que lidera la OCDE. Se trata de un diálogo. Por favor, pónganse de acuerdo. Yo no soy experto en estos temas, a mí simplemente me tocan labores administrativas, pero yo estoy convencido de que nuestra región tiene un mensaje muy valioso que aportar en el contexto mundial. Yo aquí dejo mi intervención y para dejar el espacio a los verdaderamente expertos en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro, por darnos esta introducción al panel. Me quedo con las preguntas que nos hacía. ¿Cómo saber si está mejorando nuestra vida? ¿Cómo saber si están progresando nuestras sociedades? ¿Qué significa progreso para los ciudadanos del mundo? ¿Qué es progreso? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es felicidad? ¿Cómo medirlos? Y con esa introducción iniciaríamos las presentaciones de los panelistas. Lo que hemos conversado es que serían presentaciones de 20 minutos para dejar un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos, como lo habíamos comentado en un inicio, panelistas de lujo. Le voy a dar inicialmente la palabra a Antonio Prado, secretario general adjunto de la CEPAL. Ya nos comentó en sus palabras iniciales de introducción el interés y la aportación que la CEPAL está haciendo en esta materia, en particular a través de la Conferencia Estadística de las Américas. Y te doy la palabra, estimado Antonio. Muchas gracias. Más una vez es un placer estar en esta conferencia. Necesito de la herramienta de trabajo acá. ¿Ok? Está bien. Bien, una vez más, es un placer. Me gusta mucho estar en un ambiente con una arquitectura tan interesante y también escuchando los pájaros, que es una cosa muy rara, muy difícil de tenernos en conferencias de esta naturaleza. En primer lugar, claro que todos nosotros sabemos la importancia bien, ¿debo cambiar de acá o alguien? Ok, está bien, muchas gracias. Todos nosotros
el primer slide. Bien, ok. El PIB, y claro que los datos de las cuentas nacionales son fundamentales para analizar la realidad económica de los países. Todos nosotros sabemos de eso, los conocemos, pero también sabemos de las limitaciones, principalmente de las limitaciones cuando se trata de medición del bienestar. En este caso, hay un elemento fundamental que es la dimensión de la distribución de los ingresos entre la población, que no se puede hacerlo con esos agregados monetarios de las cuentas nacionales. Pero la desigualdad constituye un criterio fundamental en la medición del bienestar. No estamos midiendo solamente la riqueza de las naciones, pero también el bienestar de las poblaciones. Entonces, la distribución tanto de los ingresos como de la riqueza son elementos necesarios en este análisis del bienestar agregado. Pero mismo considerando hacerse una abstracción de la dimensión distributiva, las mediciones tradicionales para construir indicadores de bienestar adecuados reclaman también ciertos ajustes a los criterios tradicionales de cómputo de los agregados monetarios. Deben también examinarse directamente los logros alcanzados en los diversos planos: de la salud, de la nutrición, de la educación, de la participación social, de la participación política, las dimensiones de género, las consideraciones sobre las poblaciones desde el punto de vista étnico y así por delante. De esta forma, debe-se considerar y evaluar los funcionamientos, como propone, como plantea Sen. Y yo volveré a hablar sobre eso más adelante. Sabemos que la desigualdad, y es por ese motivo que nuestro último documento de la CEPAL, lanzado en el periodo de sesiones, tiene como título este documento La Hora de la Igualdad. Porque la desigualdad es la gran deuda pendiente en América Latina. No solo la desigualdad de ingresos, todas esas dimensiones que nosotros estábamos tratando y que ya fueron presentadas antes acá. Por lo tanto, si los indicadores agregados son imprescindibles para la realidad la análisis de la realidad social, hay que considerar ese tema de la desigualdad. Hay que considerar esta característica del mundo en que nosotros vivimos, en particular acá en América Latina. Pasamos por periodos de bonanzas económicas, de crecimiento económico, con avances importantes, pero no avanzamos de la misma forma en los indicadores de distribución de ingresos y tampoco en el acceso a las otras dimensiones del tema de la salud, de la nutrición, de la educación, de la participación política, del lugar y de la participación de los grupos étnicos en la sociedad. Por lo tanto, no basta tener el PIB per cápita para hacer evaluaciones de bienestar.
es totalmente limitado para eso. Y en este documento nuestro, nosotros buscamos poner la igualdad como el centro de las preocupaciones. Ese documento, a la hora de la igualdad, brechas por cerrar, caminos por abrir, como el objetivo central de las políticas públicas. No es el crecimiento, no son las cuentas externas, pero fundamentalmente la igualdad, o que es absolutamente razonable en una región en que la desigualdad es tan grande. Tenemos que considerar los otros logros, las otras dimensiones, los varios planos de este tema de la desigualdad. En el gráfico, por favor, en este gráfico de concentración del ingreso en América Latina podemos ver los puntos. Eso es un gráfico con coeficientes de Gini. Los puntos verdes se refieren a 2002 y los puntos azules se refieren a la última información disponible del índice de Gini. Se puede ver ahí un progreso, que progresamos desde el punto de vista del coeficiente de Gini. Realmente hubo una disminución de 2002 hasta 2009 en casi todos los países de la región, una disminución de la concentración de ingresos. Pero por un lado, si esta trayectoria es un hecho, también es un hecho que el nivel del índice de Gini para la región permanece muy grande, permanece significativamente más grande que de las otras regiones del planeta. Desde el punto de vista, la región es la más desigualdad desde el punto de vista de los ingresos. Ahí tenemos el promedio de América Latina para 18 países, con un Gini de 0.52, Estados Unidos y Canadá con 0.345, el promedio de 22 países de la OCDE con, por favor, ya cambié de slide, el próximo. Muchas gracias. Vamos a ver ahí el índice de Gini de la OCDE con 0.289, es un promedio de 22 países. Bien, hay una diferencia significativa de nuestros indicadores con los otros países. Pero también hay una diferencia que después de las transferencias realizadas por las políticas públicas, la disminución del índice de Gini en los países de la OCDE es mucho más grande que la disminución que vemos en América Latina. O sea, la política pública de distribución en los países de la OCDE es mucho más efectiva. Entonces, estos datos revelan la necesidad realmente de profundizar las políticas públicas desde el punto de vista de la distribución de los ingresos para cambiar esos datos que tenemos ahí, que vemos de los índices de Gini. Pero también hay otros componentes que son claves desde el punto de vista del bienestar y que no se capturan directamente por los ingresos. Por favor. Primero,
es importante tener en mente la diferente capacidad de los hogares para responder a los choques debido al bajo aseguramiento y escasez de activos que muchos de ellos nos muestran. Un ejemplo, cuando se trata de periodos de alto desempleo. Si no hay ahorros activos de los hogares y si no hay un seguro de desempleo de calidad, los efectos sobre la calidad de vida son tremendos, son devastadores. Un otro punto está en los logros educativos. Vemos acá que la conclusión en este gráfico, no sé si se puede verlo, pero hay varias pantallas ahí. Que la conclusión del nivel secundario entre jóvenes de 20 a 24 años, considerando las condiciones de ingreso per cápita, es muy claro que es bajo en los hogares de bajo ingreso y va elevando considerando el crecimiento del ingreso per cápita. Aquí tenemos la diferencia de los ingresos, la diferencia de género y la diferencia de localización. Es mucho bajo en las zonas rurales el logro del punto de vista de la educación. Y estamos hablando acá del nivel secundario de la educación, que es absolutamente fundamental en este momento de fuertes cambios tecnológicos y cambios estructurales en las economías del mundo y principalmente de la región. Una otra dimensión, un otro componente fundamental en la evaluación del bienestar está en el tipo de trabajo, en la calidad del trabajo, la vulnerabilidad de los vínculos de trabajo. Aquí la cobertura, por favor, es necesario cambiar. Aquí la cobertura promedio de los afiliados a Seguridad Social es de 37,3% en la región, con diferencias significativas del punto de vista de la localización, de la inserción en el mercado de trabajo, del punto de vista de los ingresos y del punto de vista del sexo. Pero el promedio es muy bajo. Eso significa que esa es una proxy muy buena de la calidad de los vínculos del trabajo. Entonces, esa dimensión de los tipos de trabajo es fundamental. Debemos tener la dimensión del mercado de trabajo y de la inserción en el mercado de trabajo en esta evaluación del bienestar. Vamos a esperar por la campana. Muy bien. En el tema de la salud, del acceso a servicios de salud, de la situación sanitaria, un indicador proxy de esta dimensión está en la tasa de mortalidad infantil. Podemos ver que considerando por diferencias de instrucción, con instrucción y sin instrucción, hay una situación realmente muy grave y con diferencias importantes entre los diversos países,
pero está muy claro que el tema de la instrucción también está relacionado al tema de la tasa de la mortalidad infantil. El próximo, por favor. Aquí debemos considerar las desigualdades de género. En este gráfico tenemos los datos de indigencia de la población y de pobreza. Y podemos ver en este gráfico que la pobreza y la indigencia es mayor y crece con el tiempo entre las mujeres, que ese es un proceso, es una feminilización, vamos a decir así, de la pobreza en la región. En este próximo gráfico, las tasas de mortalidad infantil, ahora no por nivel de instrucción, pero por condición étnica. Podemos ver que las tasas de mortalidad infantil son significativamente más altas en las poblaciones indígenas. Entonces hay ahí una concentración considerando el punto de vista étnico. Entonces la dimensión de ingresos, la dimensión de la educación, de la localización, de la pertenencia étnica, son dimensiones fundamentales en esta definición de bienestar. Pero hay que considerar también dimensiones más calitativas, como se presentan acá en este libro. Hay varias propuestas en este sentido. Vemos acá que la percepción de injusticia en la distribución de ingresos es una percepción que va cambiando significativamente. Mira que mismo con esos años de distribución de ingresos, reducción de la pobreza y todo lo más, vamos a ver acá que aquellos que perciben el tema de la injusticia, hay acá una disminución. Los que consideran que hay una distribución muy justa. Entonces tenemos un crecimiento cuando se considera la injusticia. Entonces el amarillo se trata de la percepción de que hay una tremenda injusticia desde el punto de vista de la distribución de ingresos. De 2007 a 2009 hay un crecimiento de 50 para 54%, mismo considerando que este fue un periodo con aumentos significativos del PIB per cápita, de la disminución de la pobreza y alguna, pero incipiente, mejora en la condición de la distribución de ingresos mensurados por el índice de Gini. También considerando la dimensión de la percepción en relación a las instituciones políticas. Vemos ahí que los niveles de confianza en las instituciones políticas, o en el caso de desconfianza, porque confía poco o nada en las instituciones políticas, son realmente muy elevados, y claro que son más elevados en los que consideran que hay una tremenda injusticia en los procesos de distribución de los ingresos y de la riqueza.
Entonces, todos los indicadores, que son indicadores de percepción, son indicadores calitativos, demuestran esta desconfianza en las instituciones, ese sentimiento de injusticia en el proceso de distribución y también una desconfianza en relación a la dimensión de la gobernabilidad, o sea, de la percepción de que los países son gobernados por un pocos poderosos en su propio beneficio, es una percepción muy alta en este sentido. Por lo tanto, podemos cambiar. Una evaluación adecuada del bienestar, más una vez, debe considerar todas estas dimensiones, no solo la dimensión de los ingresos, pero también los accesos, los logros sociales y también la inserción política social y la percepción de que si la sociedad sirve a todos o se sirve solamente a un grupo de privilegiados. En ese sentido, nuestro documento La Hora de la Igualdad propone que los estados de la región presenten políticas para disminuir las brechas sociales, todas las brechas sociales. Gracias. No solo tratarse de garantizar un crecimiento sostenido con aumento de la eficiencia productiva, porque ahí eso es un tema fundamental. Mantener la disminución de la desigualdad requiere cambios estructurales desde el punto de vista de la producción. Requiere la capacidad de crecimiento de la productividad y de la distribución y la apropiación de la productividad entre los diversos sectores de la sociedad, entre las diversas regiones. El tema de la heterogeneidad productiva es un tema muy caro a la CEPAL, porque está conectado a la dimensión distributiva desde el punto de vista de largo plazo. Las políticas de transferencias de ingresos son fundamentales, esenciales, y tuvieron un papel central en la disminución de la pobreza y de la desigualdad. Pero para mantenerla a largo plazo, la dimensión productiva es fundamental. En resumen, tenemos que consolidar, yo fui al final, la última, debemos consolidar la producción de indicadores objetivos tradicionalmente empleados en América Latina para este fin de la medición del bienestar y de la desigualdad, como los de generación y distribución de ingresos, o acceso a la educación y salud, y mejorar la calidad de los mismos. En particular, la CEPAL desea enfatizar que el sistema de cuentas continúa siendo una pieza clave de la información y es relevante en la región. El estado de este sistema de cuentas todavía es heterogéneo, con casos donde la calidad es todavía insuficiente. CEPAL viene enfatizando que la debilidad de la información económica básica es la razón fundamental de tal situación. Ampliar la gama de indicadores objetivos sobre temas emergentes o aspectos relevantes de las dimensiones conocidas, por ejemplo, no solo acceso a servicios, sino la calidad de los mismos y de los resultados alcanzados. No es el tema solo de tener el acceso a la educación, pero una educación de calidad.
y de llegar al final del proceso de formación educativa. No solo ingreso, pero también el patrimonio. Producir de manera sistemática indicadores subjetivos sobre percepción de la población. Bien, esos son los puntos principales que nosotros traemos acá a esta conferencia, y la CEPAL, claro, continúa trabajando con todos los países de la región en el sentido de mejorar las estadísticas y de proveer este esfuerzo de armonización entre las diferentes estadísticas en la región. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Antonio Prado. Nos plantea las limitaciones de la estadística tradicional del Producto Interno Bruto y particularmente en este nuevo enfoque de bienestar y progreso de las sociedades pone énfasis en la deuda pendiente, como le llamó, de América Latina, la desigualdad. Pero la desigualdad no solo en el ingreso, no solo medida por el ingreso per cápita, sino la desigualdad en otras dimensiones, la desigualdad en educación, la desigualdad en salud, la desigualdad en materia de género, la desigualdad por pertenencia étnica, por lugar donde se vive, y plantea en la síntesis y en las propuestas no solo el desafío de cómo medir estos indicadores subjetivos adicionales, sino medir adicionalmente indicadores objetivos multidimensionales, pero también, y me parece muy importante, que no se nos olvide que todavía tenemos en la región retos muy importantes para medir el crecimiento a través de los indicadores objetivos tradicionales del sistema de cuentas nacional. Muchas gracias, Antonio. Le voy a dar la palabra ahora a Martín Durán.